La semana pasada, en 4 videos, hablamos de la construcción de las chapas de rozamiento. Hablamos y construimos estas chapas de rozamiento en directo. Un día hablamos del amarre, otro día hablamos de la colocación de los tornillos. Luego hablamos el sábado más exactamente de la colocación de las chapas de rozamiento. Hoy este aparato está terminado, este método terapéutico está terminado y me parece interesante que conversemos un poquito acerca de él. Durante el desarrollo de ese programa académico toda la semana pasada, conversamos mucho, hubo muchas preguntas, muchos correos que iban y venían y me pareció interesante muchas preguntas que no se han resuelto. Lástima que no tenemos una perfecta iluminación, pero me parece interesante que usted vea que el contacto de estas chapas, voy a tratar de mostrarlo, voy a tratar de abrir esta cámara, que usted vea que el contacto de estas chapas no es un contacto íntimo. En sentido lateral es un contacto íntimo, pero en sentido anteroposterior yo quiero que usted vea que la chapa de abajo está ligeramente separada. La chapa de abajo está ligeramente separada, es decir, en este sentido hay un contacto pleno, en este sentido, pero en este sentido no hay un contacto pleno. Observe que yo no puedo cerrar los modelos porque finalmente las chapas aquí atrás están separadas, ¿cierto? Esto se hizo durante la construcción, lástima que no hicimos la construcción de la chapa inferior y por consiguiente no pudimos ver esto. Pero yo mostraba en algunos videos, mostraba en boca este elemento, estas chapas, cómo quedaban separadas en un paciente. Mostraba varios videos de un paciente que las tenía en su boca donde mostrábamos que quedaban separadas lateralmente, anteroposteriormente quedaban separadas, pero que en este sentido ni podían quedar separadas en este sentido lateral, ni podían quedar separadas, ni podían quedar con una orientación diferente a la orientación del plano oclusal. No podían quedar diferentes, es decir, si estas chapas de rozamiento por error en la construcción, por eso el sábado hablamos de cómo se nivelaba la chapa superior. Si estas chapas quedaran con este desnivel, no así de dramático, pues como lo muestra este dispositivo anaranjado, pero mostrábamos que si estas chapas quedaban con un desnivel lateral, de hecho se lo cuento de una vez, la mandíbula tenderá a irse hacia este lado. La mandíbula tenderá a irse hacia este lado con unos efectos dramáticos para que tenga cuidado. O sea, por eso hablamos de la construcción. Decía yo que íbamos a hablar de la construcción de este aparato básicamente porque veía que había muchísimos errores. Perdón, hombre, que estoy bregando a cuadrar esto, pero siempre me... Bueno. Entonces decía que... decíamos que todavía hay que tener mucho cuidado con esto. Pero en vista de todas esas preguntas que aparecían, yo logré descubrir algo que en el fondo yo creo que todos sabemos. Que es que en el fondo nosotros no sabemos, no creemos todavía, porque la literatura clínica así nos lo ha mostrado, que estas arcadas dentales se puedan expansionar mediante estas herramientas. Yo noto una suspicacia enorme frente a la interpretación
de este concepto de expansión. Hablábamos ese día que finalmente todos vivíamos casados con un arco vestibular de Halley y no nos preocupábamos ni nos inquietábamos, pues hablábamos de un arco vestibular de Halley que se usa cotidianamente y nadie se pregunta qué va a hacer ese arco vestibular en la expansión, pero todos en el fondo desconfiamos de que la expansión transversal pueda darse, porque la literatura a veces desarrolla suspicacias, crea suspicacias en el estudiante y le hace creer que la expansión no es posible. Entonces yo voy a hablar de la expansión hoy, de la expansión dentoalveolar. Lo primero que debo decirle, que tenemos que ir a veces sobre axiomas o axiomas mentirosos que nos han vendido, lo primero que debo decirle es que el hueso alveolar crece y crecerá toda la vida si se le administran estímulos leves, estímulos ultrasensibles. Básicamente, que depende de los estímulos o el manejo que se le dé a los tornillos, será uno u otro la respuesta clínica. En la misma literatura clínica dice lo siguiente, escúcheme esto y me corrige si no es así. Todos las placas activas solo inclinarán dientes en su alvéolo. Yo no creo que ninguno de los que me está escuchando no haya escuchado decir esto. Las placas activas solo inclinan dientes en su alvéolo, solo inclinan dientes. Detrás de toda oración subyacen 2 o 3 oraciones más importantes que la oración misma. Y yo le voy a traspolar esa oración, y usted me dice si no es cierto. Esa oración que dice que las placas activas solo hacen inclinación dentoalveolar es lo mismo que decir, vea, las placas activas no funcionan, ellas solo inclinan dientes en su alvéolo. Inclinación dentoalveolar que no requiere ningún paciente, porque ningún paciente nos lo va a encontrar con una inclinación axial hacia lingual enorme como para pensar en desinclinarle los dientes. La estrechez transversal en la gran mayoría de las veces es una estrechez esquelética, y como esquelética que es, habría que resolverla. No se trata de inclinar los dientes. Pero yo le voy a contar esa mentira de que las placas activas solo inclinan dientes. Esa mentira, es una mentira. Esa mentira usted debe interpretarla de esta manera. El que inclina los dientes en su alvéolo son los protocolos indebidos de manejo clínico que nos enseñó nuestro profesor. Ese es el que inclina los dientes. Los protocolos indebidos de manejo clínico. Porque si usted, este tornillo con arco vestibular, que es como generalmente lo usamos, lo activa 2 o 3 veces por semana, como veo en algunas comunidades en Latinoamérica y en Europa incluso, si usted activa este tornillo 2 o 3 veces por semana, usted lo único que hará será inclinar los dientes en su alvéolo de manera dramática e irresponsable, ¿cierto? Porque ese paciente, y si usted logra seguir inclinando y saca estos dientes de esta posición y los inclina, cada día estará esta cúspide vestibular más levantada, y usted retiene esa expansión que hizo a base de inclinación dentoalveolar, la sostiene 2 años o 3 años, y a los 3 años la suelta. Más se demora en soltarla que ella en recidivar, porque hay un mecanismo indebido en sentido vestibular, donde la cúspide vestibular, que son estas, se han levantado de esta manera, y solo quedó a merced de la cúspide lingual. Entonces la cúspide lingual llamará estos dientes y recidivarán inmediatamente. Si las placas activas solo inclinan dientes en su alvéolo, por favor, no las vuelva a usar. No tiene sentido, y me parece el colmo que la literatura clínica las siga mostrando, porque entonces hay una dicotomía, hay un error, hay una confusión enorme. Si las placas activas solo inclinan dientes,
no está bien usarlas, estamos siendo irresponsables al usarlas, echémosla a la basura, digámosle al mundo que lo único que funciona son los brackets, que esto no es cierto, que la aparatología es removible y que la ortopedia no existe, que lo único que existen son los brackets, así caigan en recidiva, así los tratamientos caigan en recidiva toda la vida, pues. Entonces, es importante que entendamos que lo que inclina los dientes son los protocolos de activación indebido y la falta de amarre de las placas. Yo lo voy a llevar a un ejemplo y le voy a decir, quitemos estas chapas de rozamiento por el momento, quitémoslas en el ejercicio en el ejercicio mental que vamos a hacer, quitemos las chapas y demos a este paciente en la oclusión, pero con un par de placas bien amarradas con tornillo. Quitemos las chapas porque las chapas, yo sé que las chapas nos fomentan la dinámica, son el elemento funcional de las placas, de las chapas, son el elemento funcional de las chapas, de las placas, perdón. Y es de lo último que vamos a hablar, hablemos de las chapas al final, pero por el momento déjeme llevarlo en este ejercicio. Comprométase usted, no lo escriba ni me bombardee con preguntas, pero comprométase usted con su respuesta y le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes cree que si yo uso esta placa con este tornillo transversal y lo activo cada 8 o 10 días, cada 8 o 10 días le meto una palanca a este hueco y lo inclino 45 grados y por ende separo este tornillo que hay allá adentro, lo separo 1/4 de milímetro? O sea que este cuerpo de acrílico se separará hacia acá 1/4 de milímetro y este se separa si se separan 1/4 de milímetro, si esto se separa 1/4 de milímetro, cuando yo doy 1/4 de vuelta, un palancazo, quiere decir que 1/8 cayó aquí en estos dientes y el otro 1/8 cayó acá, 1/8 de milímetro. Pero yo manejo estas placas, y usted maneja estas placas, yo no manejo placas, yo las hago. Usted maneja estas placas y usted le dice a su paciente, señor paciente, señora mamá del paciente, usted por favor va a activar estos tornillos todos los domingos, cada 8 días. Usted va a activar esto solo los domingos, cada 8 días. Entonces la mamá empieza, primero usted hace una fase de adaptación al tratamiento, del que hablaremos después. ¿Cómo va a hacer para que los pacientes se muden a los aparatos de ortopedia? ¿Cómo hacer para que este paciente se enamore de la placa y no se mantenga la placa perdida? ¿Cómo hacer? Pues primero que todo, entienda que si no hay amarre y esta placa la tiene que sostener un niño con su lengua mientras habla, él no se la va a sostener. Él la va a mantener en el bolsillo y le va a decir a usted que la mantiene puesta, pero él no la va a mantener puesta porque los niños de hoy tienen una vida social muy distinta a los niños de nuestra época o de los alemanes de los años 50 del siglo pasado. Y entonces este paciente no va a usar este aparato y lo va a mantener en el bolsillo y le va a decir a usted que él sí lo usa. Esta placa tiene que estar amarrada, tiene que tener unos ganchos de amarre. Yo le decía estos días que la literatura clínica todavía no ha acuñado el término en la clasificación de los ganchos. Los ganchos tienen que tener una clasificación, hay ganchos de acción, ganchos de anclaje y hay ganchos de amarre que todavía no existen en la literatura clínica, ganchos de amarre, ganchos que buscan amarrar una arcada dental. Entonces, cuando usted encuentra, si existen unos ganchos de amarre, y usted amarra esta placa, usted mandará a su paciente, la señora empezará a activar esto, la mamá empezará a activar esto todos los domingos y el aparato empezará a usarlo el paciente solo en la casa, todo el tiempo en la casa y para dormir con él. Este aparato no se llevará a la escuela. Las placas activas no se llevan a la escuela, no para que no se las roben, no para que no le hagan bullying al paciente. No las lleva a la escuela, es porque en la escuela es donde se va a cargar el efecto que viene dando el tornillo. Espéreme, para que entienda, para que redondeemos la idea de por qué las placas activas no inclinan dientes, como dice la literatura clínica y la academia a veces cuando se ciñe a la mera literatura clínica, a la mera literatura listo. Entonces, en esa medida, este tornillo se empezará a activar cada 8 días. El paciente lo usará en la casa, lo usará para dormir, después de haber pasado una fase de adaptación que puede tardar un mes, la fase de adaptación para que el paciente empiece el tratamiento, para que usted empiece a activar este tornillo, este paciente tendrá que haber caminado por una fase de adaptación donde habrá de pronto
3 horas diarias la primera semana, 6 horas diarias la segunda semana, la tercera semana estarán las mismas 6 horas diarias más dormir, y por allá a la cuarta semana se reunirá de nuevo con el clínico para que el clínico le diga, bueno, usted superó la fase de adaptación, empecemos el tratamiento. O le dirá, no, no podemos empezar ningún tratamiento, usted no cabe dentro de un planteamiento casuístico que yo estoy haciendo, porque usted no se mudó, usted no fue capaz de mudarse a los aparatos, y que no le pase lo que le pasa a muchos que ponen 100 aparatos sin amarre, el paciente no logra mudarse al aparato, y entonces él, cuando hace su porcentaje casuístico, dice, la ortopedia de 100 aparatos que puse, el 0% funcionó. No, él no logró hacer que el paciente se mudara al aparato, él no fue capaz con el discurso psicológico de hacer que el paciente se mude a vivir a los aparatos, él no logró eso. Entonces, por consiguiente, él tiene que decir, mi casuística da que yo no tengo el poder de convencimiento para motivar un grupo familiar. En ortopedia se trabajan grupos familiares, no pacientes. En ortodoncia trabajan pacientes. Entonces mi paciente no logré que se mudaran al tratamiento, y por consiguiente la ortopedia no es que no funcione, sino que yo no tengo la formación académica o el discurso psicológico para hacer que el paciente se mude a vivir al aparato. No logré hacer que ningún paciente empezara su tratamiento, pero partamos ahí y sigamos. Entonces usted logró que el paciente se mudara al aparato, y empezamos el tratamiento un día. Empezamos este tratamiento un día. Y este protocolo, usted empieza a activar esto cada 8 días, un domingo. Entonces decíamos que activa 1/4 de milímetro, de los cuales 1/8 cae en este diente y el otro 1/8 de milímetro cae acá. Es decir, cae una fuerza en este sentido, en este diente. Cae una fuerza en este sentido, así, en este diente. Esa fuerza que cae ahí tenderá, que mide menos que el periodonto. El periodonto mide 0.25 de milímetros. Esa fuerza mide 1/8 de milímetro. Entonces esa fuerza hace que este diente sufra un estímulo. Pero el paciente no lleva el aparato a la escuela, y en la escuela, en la vida social del niño, sin aparatos, quitémoslo. Lo que pasa es que es un poquito complejo quitarlos porque están amarrados, tienen ganchos de amarre, ¿cierto? Entonces por eso es que se apereza uno. Finalmente, pues sería más fácil hacerle así y que se cayeran, pues. Pero si los aparatos no tuvieran ganchos de amarre. Entonces este paciente no llevará aparato a la escuela, y estos dientes están cargados de un estímulo de 1/8 de milímetro que no supera el grosor del periodonto, y que convierte el diente en el transductor. El diente es el transductor, es decir, el diente tiene una fuerza acá, una fuerza en este sentido, lo veíamos ahora en este sentido, tiene una fuerza en este sentido, perpendicular al eje del diente. Y después le cae la carga oclusal en la vida social del niño, cuando el niño hace sus juegos en la escuela, cuando el niño habla, cuando el niño come, cuando el niño usa alimentos en la escuela. Entonces empieza a hacer esta carga. Aunada a este estímulo de 1/8 de milímetro que se hizo hace 8 días, que se hizo el día domingo, el lunes, el martes, el miércoles y todos los días de la semana, empezará a haber una carga oclusal. Por consiguiente, este estímulo que está hecho en el diente, con la carga oclusal, con la fisiológica carga oclusal, más sabia que este aparato mismo, que los protocolos de activación que nos haya enseñado la academia, más sabia que todo eso, la carga oclusal le pegará a este diente. Y cuando le pega a este diente, este diente se convierte en el transductor. La raíz de este diente, y transductor es un componente, el transducir un estímulo en otro, es transducir una fuerza o un estímulo en otra respuesta, ¿cierto? Entonces, esta raíz de este diente de leche o este 5 que está por aquí en el estado 4 o 5 de Nola, sufrirán unos estímulos aunados a la carga oclusal. Es decir, la carga oclusal tiene que participar activamente. Por eso el aparato no se lleva, por eso el aparato hay que quitarlo. El aparato hay que quitarlo, no hay que tenerlo las 24 horas.
Entonces este golpe, esta carga oclusal, hará que, que haya un transductor de dos fuerzas, de un estímulo horizontal que le hizo el aparato y la carga oclusal. Esa fuerza toda caerá en este periodonto y este periodonto se acompañará a esta corona clínica, y de esa manera no se inclinará. Y de esa manera es que no se inclinará el diente en su alvéolo. De esa manera es que el diente no se va a inclinar, porque el diente está sometido a unos estímulos que van directos al periodonto. Y usted, en lugar de mirar y medir, que veo yo que medimos mucho a nivel de los dientes, en lugar de medir a nivel de los dientes, en lugar de medir acá, en lugar de medir qué tanto se ampliaron los dientes, usted se va a parar aquí, en la unión del hueso alveolar y el hueso basal, en la línea mucogingival. Usted va a parar esto y va a entender esto. Y usted va a ver el abultamiento de este hueso alveolar. Si usted tiene amarre y tiene protocolos de activación ideales, usted va a tener unos estímulos que le van a abultar este hueso alveolar. Recordemos que el hueso alveolar es hijo del diente, que el diente es el transductor que está enviando una fuerza al hueso alveolar para que el hueso alveolar crezca. Por esas razones que va a crecer el hueso alveolar. Entonces, entendamos una cosa. Entonces los estímulos son estímulos horizontales y verticales de la carga oclusal, que usarán la raíz como el transductor alveolar para hacer una respuesta alveolar. Así es que se va a dar el desarrollo alveolar de estas entidades y se va a evaluar por acá. Pero atentos con esto otro, que voy a cambiar de tema, pero voy a seguir en lo mismo. Atentos con esto. Pero resulta que hay unos picos de crecimiento, unos momentos de desarrollo puberal, prepuberal, que hablamos nosotros acerca de unas entidades espaciales, que es el tamaño horizontal de esta cosa. Y qué bueno que estamos parados en el modelo y no en el paciente. Es el desarrollo alveolar de esta entidad, el desarrollo de este hueso alveolar, el desarrollo del tamaño de estas arcadas dentales, el tamaño transversal y anteroposterior y vertical de estas entidades, del hueso alveolar, que es distinto, atento con esto, que es muy distinto, pero que lo confundimos mucho. Este es el cuerpo mandibular, se va de esta manera, aquí hay una curva, el ángulo goniaco, y avanza y empieza la rama ascendente, y aquí hay un cóndilo, y ese cóndilo rota, y en el cóndilo o al lado del cóndilo hay unos centros de crecimiento, que son los que tenemos que pensar en centros de crecimiento anteroposterior de la mandíbula, que es otro crecimiento distinto, y que lo promueven los aparatos de ortopedia o el tamaño que se va consiguiendo en estas entidades, hará que estas entidades empiecen a caminar vertical, anteroposterior y lateralmente. Estas entidades, déjeme yo le digo esto, la oclusión dental, esta oclusión, vea esto. Esto es un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día. Esto de estos modelos, eso que usted tiene en la boca, eso que yo tengo en la boca, eso que sus pacientes tienen en la boca, esa oclusión, esa aproximación dental, llamada oclusión dental, porque ocluir es tapar y porque esta entidad tapa la de abajo, por eso se llama oclusión dental. Porque esta entidad tapa la de abajo. Entonces, ese elemento, esa aproximación o juntamiento de dientes, ese es el que dictamina el patrón funcional. Ese juntamiento de los dientes, permítame llevarlo por estos términos. Esa oclusión dental es un aparato de ortopedia gratis las 24 horas del día, donde este paciente, atiéndame esto, jamás, esto se lo aseguro, es lo único que le doy a
a ciencia cierta, este paciente de aquí no saldrá jamás. Este paciente no hace frote lateral, esto se llama un atrapamiento mandibular, como se dan en la gran mayoría de los casos con distorrelación, ya sea en clase 2 división 2 o en clase 2 división 1 o en esto que es un paciente clase 1. Entonces, de este atrapamiento no podrá salir el paciente, pero le decía que la oclusión dental es un aparato gratis las 24 horas del día. Esto es lo que fomenta el crecimiento de los centros de crecimiento del cóndilo y la rama ascendente y de la longitud mandibular. Son centros de crecimiento que esto los tiene atrasados. Este atrapamiento lo tiene atrasado y de ahí no puede salir. Entonces este paciente, esta mandíbula, puede tener un componente genético de prógnata mandibular que no se va a expresar porque está atrapada aquí. Ahora, ¿por qué nació esto? Pues hombre, esto debe tener un componente genético, pero también puede haber una hipertonicidad de un labio, de un orbicular de los labios, de un músculo que está aquí y que nos puede mostrar esto. También puede haber una hipertonicidad de un orbicular de los labios que sea el que tenga esto. ¿Por qué? Porque de pronto este paciente fue levantado a punta de complejos, a punta de una educación muy recia, a punta de falta de amor. Y de pronto esto se queda tan... hay una cosa que se llama dentosofía que tenemos que estudiar y que suena romántico, que suena metafísico, pero la dentosofía hay que estudiarla. Entonces dice la dentosofía que este orbicular de los labios deja atrapado esto. Tenga la certeza que esta maquinita, este aparato de ortopedia, decíamos que esto es un aparato de ortopedia gratis las 24 horas del día, no va a ser capaz de que se expresen los centros de crecimiento que están por aquí, en la rama y en el cóndilo y en el cuerpo mandibular. No se van a poder expresar porque esto está atrapado. Entonces, y decía yo que confundimos mucho los centros de crecimiento con este crecimiento. Este hueso alveolar, yo empecé diciendo, crece y crecerá toda la vida. Se lo voy a demostrar en este momento. Si el hueso alveolar no creciera toda la vida, las técnicas de autoligado jamás habrían podido existir. El autoligado lo que nos mostró fue unos estímulos con alguna posibilidad de descanso para hacer que ese estímulo continuo de la ortodoncia correctiva tradicional tuviera un ligero descanso y tuviera estímulos ultrasensibles. Las técnicas de autoligado son estímulos ultrasensibles que hacen que se pueda expresar el desarrollo alveolar. ¿Qué es una técnica de autoligado? Eso. Ahora, entonces, pero nosotros hemos sido educados a punta de que esta entidad que está sembrada en este hueso hace reabsorción aquí y aposición aquí, reabsorción y aposición, reabsorción y aposición. Eso ha cambiado porque si yo le hago estímulos ultrasensibles, si yo amarro las placas y hago unos protocolos más lentos de activación y les dejo la carga oclusal, cuando tengo el paciente en aparatos, les dejo la carga oclusal, yo tendré la posibilidad de ir cambiando este aparato de ortopedia gratis las 24 horas del día. Yo he desarrollado un concepto que se llama ortopediodoncia. La ortopediodoncia es una disciplina que contrapone no hablemos de contrapone, es una disciplina de este siglo que dice, hombre, en lugar de mantener una mandíbula adelante con un cambio de postura a manera de terapia, con una mordida constructiva, mantener una mordida 24 horas del día con un aparato bimaxilar para que después el paciente venga y me haga el acto de la masticación aquí, no tiene sentido. Entonces, yo propongo, la ortopediodoncia propone hacer desarrollo alveolar y con este desarrollo alveolar tener la posibilidad de cambiar este aparatico de ortopedia maxilar y promover el desarrollo hacia adelante, el desarrollo horizontal, promover de otra manera. Entonces, de esa manera,
es importante que entendamos que estas placas activas, estoy hablando de las placas activas por el momento, no he empezado a hablar de las chapas de rozamiento. Estas placas activas no son solamente las de Schwarz, placas activas son todos los aparatos monomaxilares, inclusive la placa de Hawley. Todos estos aparatos son aparatos de ortopedia, entonces, estos son placas activas. Entonces, le estoy explicando que usted puede hacer el desarrollo alveolar de esa maxila, no sé por qué me centré en la maxila, me debería haber centrado en la mandíbula, y de esta mandíbula. Esta mandíbula, aunque la literatura clínica dice que no crece, esta entidad crece, lástima que se fracturaran en la construcción de este aparato, estos dientes, pero quiero que vea ese como un apiñamiento que llamamos, que más que apiñamiento debería llamarse constricción transversal, compresión de las arcadas de la mandíbula, ¿cierto? Aquí se percibe ese apiñamiento, lástima que se fracturaron los dientes, pero en esencia lo que hay aquí es una estrechez esquelética, y esta estrechez esquelética es posible conseguir el desarrollo si usted le administra estímulos ultrasensibles y le mete una fuerza y le mete la carga oclusal. Si usa el diente y su periodonto y su raíz y su sucedáneo como el transductor a una fuerza mínima ultrasensible que usted pone en este diente. Entonces con eso usted va a conseguir desarrollo alveolar, pero escúcheme esto que es más interesante, pero si usted al tiempo que está expansionando estas arcadas, atento con esto, que esto es lo crucial y lo importante, y es lo que estamos estudiando porque estamos hablando de las chapas de rozamiento. Si usted al tiempo que hace esto pone unos elementos metálicos, eléctricos, que al choque de ellos, por ser metálicos, cuando dos metales se chocan o cuando dos cristales se chocan, se hace presente en ellos un cortocircuito, así usted no vea las chispas, que hay un cortocircuito, como hay rayos luminosos alrededor suyo de las luces de neón y de los celulares y de las computaciones. Aquí hay un cortocircuito, aquí hay un choque eléctrico que fomenta más choque eléctrico, que fomenta un feedback eléctrico, se llama piezoelectricidad. La piezoelectricidad también se hace presente en los metales, se hace más presente en los cristales, pero se hace presente en los metales. Entonces, cuando usted pone estos elementos de metal y el paciente empieza a golpear estos elementos de metal y no puede encontrar la oclusión dental, usted está desprogramando la mandíbula. ¿Qué es desprogramar la mandíbula? Usted le está diciendo a la mandíbula: mire, señora mandíbula, a pesar de que usted habita aquí en esta oclusión que yo mostré ahora, ya no la puedo mostrar porque ya están las chapas aquí, a pesar de que usted habita acá, usted ya no tiene casa, usted la vamos a enloquecer, la vamos a confundir en estas latas, usted no va a tener oclusión, usted se va a confundir, usted va a quedar como loca, para que cuando este paciente se quite el aparato, usted va a encontrar que ya hay un choque, pero que está como desprogramado, como que se está borrando el engranaje mecánico. Además de eso, usted está cambiando el tamaño de las entidades. Usted tiene unas placas, en este caso con 2 tornillos transversales, en otros casos con un tornillo horizontal, en otro caso con unos muelles compactos, que se los voy a mostrar, sería interesante que los mostrara. Unos muelles compactos que van a cambiar, que miden menos de 1 milímetro de hondo, estos muelles compactos, estos que usted ve acá, ¿cierto? Calibre 24. Que son imperceptibles, que no se ven y que están debajo, y que por la sola carga vertical que va a tener esta chapa contra la chapa inferior va a hacer que esta premaxila se vea favorecida y que el periodonto crezca hacia adelante y que se favorezca una nueva relación intermaxilar. Entonces, cuando usted tiene este contacto eléctrico, que además de eso en los videos, aquí no voy a poder hacerlo porque se fracturaron los dientes, pero usted va a tener que entenderlo sin dientes, cuando esta inclinación de estas chapas, que lo vimos el sábado, que tienen 10 grados con respecto a este plano cruzal, tienen 10 grados hacia adelante, estas chapas tienen 10 grados hacia adelante. Cuando estas chapas se chocan, la mandíbula se deslizará hacia adelante, y los incisivos inferiores se chocarán aquí. Están fracturados, pero se chocarán aquí.
se deslizarán por las chapas y se chocarán adelante. Aquí no se van a chocar porque no están. Aquí van a poder seguir hacia adelante. Porque la orientación de los 10 grados va a hacer que la mandíbula, que el modelo inferior yo lo pueda traer hacia adelante. Pero finalmente usted va a ver que ellos se van a chocar acá. Usted va a ver unos videos que puse en los comentarios del video pasado, el video del sábado. Yo hago unos videos pequeñitos o traigo unos videos pequeñitos donde podemos ver que el paciente choca en estos bordes iniciales. Es decir, esa piezoelectricidad que se hace presente en estos dos metales para efectos de desprogramar la mandíbula, nada más. Alguien me decía, no, pero es que la conexión entre esto y el plástico o el acrílico ya no va a llegar al paciente. No, no va a llegar al paciente. Esto es un choque eléctrico para que entre ellos se dé una especie de feedback eléctrico, una piezoelectricidad eléctrica para que se fomente la dinámica, la locura, para enloquecer más a la mandíbula. Pero cuando esa mandíbula aterriza acá, ya es diente incisivo contra incisivo, es un choque incisivo, lo que Vilma-Simoes llamó el DA, el determinante anterior, el contacto incisal. Llamémoslo por el momento el contacto incisal ideal, 1 milímetro de overjet por 1 milímetro de overbite. Este choque va a estar aquí y ese choque va a hacer que esa piezoelectricidad se transfiera ya a los modelos como tal, al paciente como tal, al contacto eléctrico de la de los dientes como tal. Yo quiero que vean estos 2 milímetros que hay por encima de esta chapa, que vean estos 2 milímetros que hay aquí encima. Estos 2 milímetros son donde va a caer los incisivos inferiores que están fracturados, pero que van a caer, que sobresalen esta chapita inferior. Y cuando se chocan por acá, cuando se chocan las chapas promueven el avance mandibular. Aquí están fracturados, por eso puedo pasar, porque están fracturados. Yo creo, en estos días que he hecho estos 5 videos, este es el 5.º video, yo he visto que definitivamente tenemos unas falencias enormes de interpretación de este concepto, que se llama biofísica aplicada. La semana antepasada hacía un video acerca del Equiplan, o del Equiclan mejor, y veía yo que finalmente hay y decía yo en uno de los videos que es que la ortopedia no es la explicación neurofisiológica, la explicación de si es posible o no el cambio. La ortopedia, además de ello, además de la explicación y la sustentación fisiológica de cómo es que se produce, que es lo que ha abordado la academia ha debido abordar la explicación científica de cómo es que se producen los cambios. Pero yo a veces creo que tanto la literatura y la clínica no han adoptado el manejo del método. Hay uno de los videos, 4 o 5 videos atrás o 6, hay un video donde yo hablo del método terapéutico. ¿De qué es el método? El método es camino para llegar a la meta. Si nosotros no trabajamos en el método, no vamos a llegar a ningún lado. Solo vamos a ser unos recitadores de neurofisiología, unos escritores de libros, unos conferencistas internacionales, unos incorchables de la ortopedia, unos profesores de ortopedia. Pero el resultado clínico se consigue a base del método terapéutico, del método que es el camino para llegar a la meta. Pero del método, pienso que tenemos muchas falencias. Y de repente alguien en el mundo cree que un señor como Carlos Barberi en Colombia, yo soy Carlos Barberi, que él no puede hablar de esto, Pero entonces yo pregunto, entonces ¿quién puede hablar del método? Yo soy un experto en métodos terapéuticos, ¿cierto? Por eso hablo del método y seguiría hablando del método. Y me parece que la clínica tiene falencias enormes en la interpretación del método. El método se le da un toquecito en el libro de explicar cómo es el aparato. No, el método lo digo todos los días, esto es una magnitud vectorial. Este aparato que son 2, pero es uno solo, es un concepto. Este aparato es una magnitud vectorial, un juego de vectores y derivadas multidimensional,
que tengo que saber manejar. La materia prima de ese estímulo que aborda la academia, la materia prima del estímulo se llama vector, vector de fuerza. Lo estudia un capítulo de la física que se llama la aceleración. La aceleración en la física es el estudio de vectores y derivadas. Toda acción genera una reacción igual y opuesta. Aquí son reacciones multidimensionales para abordar 7 entidades espaciales, 3 planos de tamaño, 3 planos que aluden el tamaño transversal, vertical y anteroposterior de estas 2 entidades, y 3 planos que aluden la relación anteroposterior de esta mandíbula, cuán atrás está o cuán adelante está, cuán lateralizada está para este lado o para el otro, y cuán afuera o cuán arrimada está. Son planos de relación intermaxilar y son planos de tamaño o de perímetro de área. Son planos de una complejidad enorme de interpretar y mucho más de aparear al tiempo que se hace el diagnóstico clínico y el tratamiento clínico. Es un apareamiento de entidades espaciales que se da justo en un proceso de crecimiento y desarrollo donde hay unos remanentes de crecimiento, donde hay un potencial de crecimiento y donde hay unas falencias o alteraciones del desarrollo. Eso hace un apareamiento complejo, aunque realmente no es apareamiento. Apareamiento es una palabra de orden sexual, realmente es una concatenación de entidades espaciales que corresponden a una inteligencia espacial mecánica, ese análisis, y que no puede manejarse de manera dogmática. No, es que el Vademecum dice que frente a la maloclusión X pongamos el aparato Y o el aparato Z. No es con Vademecum. Cada aparato tiene modificaciones de acuerdo a las variaciones que se vengan presentando, y eso es lo que va a ser la complejidad en el diagnóstico y en el plan de tratamiento. Yo a veces creo que esto lo entenderemos el día que haya alguien que sepa contarlo, porque hasta el momento realmente esto no está siendo bien contado. Esto está contado a la interpretación de cada quien tiene su interpretación de la ortopedia, y a veces en lo que nos matriculamos es en posturas dogmáticas. Entonces, atentos con esto, porque de repente vamos a tener que trabajar en el método. No obstante, aquí estoy para servirle en Colombia y en cualquier parte del mundo para hablarle del método terapéutico. Finalizando este año, en el mes de noviembre más exactamente, llegaré a México el día 22 de noviembre estaré aterrizando en México, en Ciudad de México, y me desplazaré a Morelia, Michoacán, donde el día 23 haré una conferencia de ortopedia maxilar teórica solamente, donde hablaremos de los nuevos métodos de la ortopedia maxilar. Están todos invitados, Morelia, Michoacán, el día 23 y el día 24, en la institución Natos, en la institución de formación académica odontológica Natos, del doctor Ricardo García Cuevas. Estaré presentando una conferencia con miras al desarrollo de un posgrado de ortopedia que presentará la institución Natos el próximo año, en compañía de la doctora Soledad Torres Castillo, de algunos clínicos de México, donde yo haré la parte de biofísica en un posgrado que haremos el próximo año en la institución Natos. Entonces, en Morelia, Michoacán. Luego, el día 26, 27 y 28 estaré en México, en Ocean Orthodontics, en la institución del profesor Luis Manuel Orozco, donde estaremos haciendo un seminario taller y explicando cómo se construyen todos estos métodos terapéuticos de la ortopediodoncia. Estaremos hablando de esto. Los días 29 y 30 es posible que hagamos un seminario taller del aparato Clamp en la misma institución Ocean Orthodontics. El profesor Manuel Orozco les hablará de ello. Y entonces básicamente quiero invitarlos. Estaré regresando de México el día 3 de diciembre, por si hay alguien en México que quiera conversar de todos estos temas. Estaré allí desde el día 22. Por vuestra atención, muchas gracias. Con esto hemos dado por terminada la charla, donde tienen que ver 5 reuniones, 5 videos
en directo, donde hablé básicamente de cómo se construye este método y construimos este método desde cero. Estuvimos trabajando en este método de cómo se hacía, cómo se construían los ganchos, por qué se usaban, en fin. Nada más, por vuestra atención, muchas gracias, Dios les guarde.